producto de Plot. Y vamos a empezar con lo primero. De seguro, la mayoría de ustedes ya lo ha visto, lo que son las sumas de Gauss. Le llaman así en honor al matemático que es el de ocurrió y la que la cuenta como esa divertida historia del niño que pensó cómo tomar los números del 1 al 100 sin hacer más multiplicando. Y pues lo que hizo fue que si te agarras los números del 1 al n, puedes emparejar el primero con el último, el segundo con el penúltimo, y vas a tener n medios veces n más 1. Y eso fue básicamente lo que hice y desarrolló esta famosa fórmula para la suma de los primeros n enters, n por n más 1 entre 2. Es algo que todos deberíamos entender, ¿no? Es como... Casi siempre es de las primeras cosas que te enseñan cuando aprendes matemáticas, porque te enseña que no tienes que hacer talachas siempre. Muchas veces un argumento ingenioso como este puede ayudarte a resolver muchas cosas. Hay otras dos formas en particular que es muy bueno que se aprendiesen también, que es la suma de los cuadrados. No voy a ver la demostración de estos, pero si les interesa, ya que acabe la hora y media que está planteada para ver todos estos temas, podemos ver la demostración de estos, si a alguno de ustedes le interesa. En el libro de Combi viene. Pues sí, es que en el libro de Combi viene el tema de inducción y este es un ejercicio es clásico ponerlo para pruebas de inducción, para aprender inducción. Bueno, la fórmula sería n por n más 1, igualito que arriba. Nada más que falta un factor de 2n más 1. Y en vez de dividir entre 2, es dividir entre 6. ¿Ok? La última de las sumas de Gauss que quería ver era la de los cubos. 2 al cubo más n al cubo. Esta está un poco chistosa porque se relaciona un montón con la primera. Resulta que esto es exactamente 1 más está n al cuadrado. Es decir, esta fórmula es n cuadrada por n más 1 al cuadrado entre 2. Pueden revisar esto para n chiquitos y ver que no les piden. Y pues ya, eso era todo lo que había que ver de las sumas de Gauss. Repito, si por algún motivo quisieran ver la demostración de esto, les me dicen y lo vemos al final de la clase de hoy. Las fórmulas funcionan aunque no empiece por 1. Aquí hay algo que podemos generalizar. Gracias por preguntar, Sofía. No funcionan si no empiezas por 1, pero puedes arreglarlo. Por ejemplo, si empiezas en y terminas en un número más grande m, aquí lo que puedes hacer es decir que esto es igual a la suma de 1 a m menos la suma de 1 a n menos 1. O sea, directamente no funcionan, pero puedes acomodar las cosas para que funcionen como quieras. Y esto que nos da? Nos da m por m más 1 entre 2. Y esto nos da n menos 1 por n menos 1 más 1 es n entre 2.
por n menos 1. Y si se dan cuenta, si aquí sustituyen n igual a 1, se les elimina esto y les queda la fórmula que teníamos originalmente. Lo pueden pensar también como que son ladrillos que pueden usar para construir un montón de pruebas. Pero sí, no es que no es que no sirvan para posiciones que no empiezan en 1, sino que no se pueden usar directamente sin hacer algo antes. Aquí ya es cuestión de lo que les dé su creatividad al momento de resolver el problema. No sé si hay alguna duda hasta ahorita antes de pasar al siguiente tema. Vamos bien rápido. O si quisieran ver un ejemplo o algo así. Bueno, vamos a pasar al tema que sigue. Sucesiones. Qué divertido. Las sucesiones son una secuencia de números que cumplen alguna regla. Esa es la definición de sucesiones. Por ejemplo, si yo doy que la regla es que los números sean los números naturales, pues aquí está. Esta es la sucesión. Esa es la secuencia. O que la secuencia está en los puros números para. Esta es una sucesión. Estas son sucesiones, ¿no? La regla puede ser tan arbitraria como quieran. De hecho, cuando le di esta clase a los niños de la UNAM, les había dado un ejemplo un poco extraño de sucesiones. Por ejemplo, si se agarran los dígitos de pi, que son 3.141592, 141592.6, y pueden hacer una sucesión que sean todos los dígitos de pi. Pueden ser tan arbitrarias las reglas como quieran, pero como que mientras más arbitrarias sean, menos información les da la sucesión. Estas son las cosas que está padre de las sucesiones, ¿no? Pero otra cosa que está bien padre es cuando están restringidas, hacer de un tipo en particular, podemos hacer mucho tipo de predicciones. Por ejemplo, están las que son de progresión aritmética. Antes de empezar a esto, me faltó hablar de otra cosa, que es la relación de recurrencia, que es la manera en la cual usualmente se define la sucesión, que es relacionar el elemento késimo con elementos anteriores. Por ejemplo, podemos definir la sucesión de todos los números pares como decir que el primer término es el 2 y para cada término que es 1 va a ser igual al anterior más 2. Si no, así obtendríamos el 2, luego el 2 más 2, 4, luego 4 más 2, 6, luego 6 más 2, 8, y así. Es bien útil definir las sucesiones de esta manera, con relaciones de recurrencia, porque estás poniendo un montón de información en dos líneas. Y luego, ahorita vamos a ver que se pueden definir de las sucesiones de maneras que no son por recurrencia, pero eso va a venir después. A ver. Ok. El primer tipo de soluciones que vamos a ver son las de progresión aritmética. Que la definición es sencilla, ¿no? Dicen que el primer término es un infijo, que lo llamamos el valor inicial. Y para definir el siguiente término, nos agarramos el anterior y le sumamos un salto de. Por ejemplo, si el valor inicial es 5 y d es igual a 2, entonces la sustitución sería 5, luego 5 más 2, 7, luego 7 más 2, 9, luego 9 más 2, 11, y así se irían.
no nomás tiene que crecer. Por ejemplo, si el I es igual a 3 y el D es igual a menos 7, entonces la sucesión sería 3 menos 7 es menos 4 menos 4 menos 7 es menos 11, y así. Bueno, y lo último que quiero ver de la asociación de progresión aritmética es que, la podemos escribir con una fórmula. Por ejemplo, el elemento en sí, ¿cómo se va a haber obtenido? Se va a haber obtenido empezando con el I y sumándole D veces. Bueno, N veces, perdón. Entonces, esto lo podemos pensar como un I más N veces D. Y ya, esta es como la fórmula para obtener el enésimo en una progresión aritmética. Bueno. ¿Hasta aquí alguna duda en lo de en esta subsección de progresión aritmética? ¿Hay una fórmula para la suma? ¿Nos la aprendemos? Sí hay una fórmula para la suma. Les digo que esto es como un repaso porque son temas que ya habían. De hecho, viene en el libro de combinatoria, creo. Que dice que el A0 más N es igual a 0 más por N entre 2. O algo así. No recuerdo si es N más 1 o es N. Creo que es N más 1. Si quieren pueden aprendérsela. Sale, de hecho, esta fórmula sale con lo que vimos de las sumas de Gauss. Podemos demostrarla si quieren. Sí, porque no vamos a demostrarla para ver cómo se usan las cosas también. Bueno, como decía, se siga empezando con el 0 a 1 hasta N. Y sustituyendo la fórmula que habíamos puesto hace rato, esto es A0 más A0 más D más A0 más D más 2D hasta A0 más ND. Y esto es, aquí tenemos N más 1 veces A0. Y tenemos de veces esta suma. 1 más 2 más 2. Y con lo que vimos de la suma de Gauss, esto es N más 1 por A0 más N por N más 1 entre 2 por D. Podemos factorizar el A0. Digo, el N más 1. Y queda N más 1 por A0 más ND entre 2. Ahora hay que recordar aquí que AN es AC más ND. Entonces el ND es A1 menos AC. Y esto nos queda un N más 1 por A0 más A1 menos A0 entre 2.
Y resolviendo esto nos da la fórmula que les había comentado ahorita, ¿no? N más 1 por A ser más A1 entre 2. No se la tienen que aprender como tal, pero al menos la idea de la demostración de quedar. No, ¿alguna otra duda antes de cambiar de subsección? Bueno. El otro tipo de sucesiones que es importante ver es las sucesiones de progresión geométrica, que se definen casi exactamente igual que las de progresión aritmética, nada más que en vez de ir sumándole un término fijo D, le estamos multiplicando por un término fijo P. El ejemplo que les puse aquí, pues, es el de las potencias de 2. Empiezas con el 1, luego multiplicas por 2, te da 2, luego multiplicas por 2, te da 4, luego por 2, te da 8, y así todas. Y de nuevo, no tienen por qué estar creciendo. Si, por ejemplo, I es igual a 1 y P es igual a medio, entonces sería como 1, un medio, un cuarto, octavo, 16avo. Y así hasta que sea tan chiquito como quieras. De hecho, para eso también hay una fórmula, igual que en la otra ocasión. Nada más aquí no empecé en A1, quise decir a 0. Esto es un 0, no es un 1. Pues, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Empezamos con el IN y luego lo multiplicamos por P n veces para obtener la N. Entonces, esto es nada más y nada menos que agarrar I y multiplicarlo por P elevado a la N. Y por esto le llaman geométrica. Por algún motivo se relacionan la idea de las potencias con cosas geométricas. Así que, pues ahí está. De hecho, los que ya han llevado desigualdades deberían tener una noción más clara de por qué se relaciona así. Cuando vieron lo de desigualdad de la media geométrica, media aritmética. Bueno, no sé si hay alguna duda respecto a la progresión geométrica antes de pasar a lo siguiente. Ahí vamos demasiado rápido. Bueno, parece que no. Y ahora vamos a la parte un poco más larga de la sesión de hoy, que es hablar de los productos mutables, que como les dije al inicio son únicamente técnicas, son bien conocidas para factorizar expresiones algebraicas. Siempre que hagan ejercicios de álgebra, de lo que se va a tratar es de resolver ecuaciones. Les van a dar una o varias ecuaciones y pues van a intentar hacerlas que se vean más sencillas para poder trabajar bien con ellas. Y pues de eso se trata la idea de los productos mutables, ¿no? Entonces, nomás andar factorizando. Vamos a, bueno, eh, el binomio cuadrado, ¿no? Lo único que nos dice es que si tenemos dos números, A y B, y los sumamos y los elevamos al cuadrado, esto nos da
cuadrada más b cuadrada más 2ab. Cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble producto de los otros dos. Es de las primeras cosas que pensé cuando te dan Python. Pero esto se puede generalizar un poquito. Por ejemplo, no sé si el siguiente viene este polinomio al cuadrado, pero pues lo voy a estudiar aquí. Si tenemos varios términos, a más b más c más d, y los llevamos al cuadrado, vamos a tener la misma estructura que tenemos acá arriba. Vamos a tener todos los números al cuadrado sumados. Y el doble producto de todas las combinaciones posibles. Esta de acá abajo se puede mostrar con inducción, o sea, probar que A1 más A2 más n cuadrado es la suma de los cuadrados más el doble producto de todas las combinaciones. Un montón de combinaciones. Esto lo podemos probar con inducción si quieren, pero vamos a ver si alcanza el tiempo. O lo pueden probar ustedes de tarea. No está de más que hagan ejercicios de inducción. Bueno, no sé si hay alguna duda acerca del binomio al cuadrado. Aquí la idea es que si tienen algo que se parece a esta cosa aquí, a ver, tienen algo que se parece a esta cosa de aquí, lo pueden factorizar para tener esta expresión. Vamos a ver un ejemplo de cómo se puede usar esto para un problema. A ver, vamos a intentar simplificar esta expresión. La raíz cuadrada de 2 raíz de 2 más de 3. Por ejemplo, aquí tenemos 2 raíces cuadradas a niveles, lo cual suele ser algo muy feo. Pero esto lo podemos simplificar un poco. Porque podemos separar el 3 en un 1 más 2. Y este 2 no es nada más y nada menos que raíz de 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un término 1 al cuadrado, otro término raíz de 2 al cuadrado, y el doble producto de esos dos términos. Entonces, esto de aquí es un binomio al cuadrado. Así que se puede factorizar como 1 más raíz de 2 al cuadrado. Y ya este cuadrado se cancela con la raíz. Y queda 1 más raíz de 2. De hecho, esa es como una técnica que pueden aplicar cuando quieran deshacerse de raíces. Tratar de encontrar el binomio al cuadrado. Bueno, no sé si haya quedado alguna duda antes de avanzar al siguiente producto notable. Que de hecho creo que es el más conocido de todos los que vamos a ver.
Resta de cuadrados. También le llaman binomios conjugados. Lo que te dice es que si tú tienes dos números, están elevados al cuadrado y están restándose, esto es lo mismo a que si multiplicaras la resta por la suma. De hecho, este es el primero de una secuencia de muchos productos notables. Es el primero porque es al cuadrado. Y vamos a ver ahorita, de hecho, todos los demás. Estas es las más conocidas, de las más conocidas, de hecho. Por ejemplo, cuando tienen el problema ¿no? Que es A menos B entre A más B. Es A cuadrada menos B cuadrada entre A más B al cuadrado. Esto se puede factorizar de una manera muy sencilla. Por ejemplo, el de arriba, usando lo de los binomios conjugados, sería A menos B por A más B. Y el de abajo sería A más B por A más B. Y esta se cancelaría con esto. Nos quedaría esto de aquí. De hecho, esta expresión de aquí aparece más seguido de lo que se esperaría. Por eso fue la primera que me vino en mente. Antes de pasar a lo siguiente, no sé si hay alguna duda. De hecho, esta en particular para los que ya han llevado cursos aquí de la OMS, se usa mucho para resolver ecuaciones biocontinuas que tienen elementos al cuadrado. Porque eso de esta fórmula te habla un poco de la factorización de la resta de dos números al cuadrado. Entonces, debe ser bien útil. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar al siguiente producto. Bueno. Ok. Muy bien. La resta de potencias. Es lo que les decía, ¿no? La de la resta de cuadrados es la primera de un montón, que son factorizar cosas de la forma a la n menos b a la n. De hecho, lo podemos construir aquí mismo. Esto ¿cómo decirlo? Bueno, digamos que es conocido que este polinomio es divisible por a menos b. Entonces, vamos a buscar una expresión que multiplicada nos dé esto de acá. Queremos un término que multiplicado por a nos dé a la n. Entonces, eso sería a la n menos 1. Pero al multiplicar el b por el a n menos 1, nos va a sobrar un menos b por la n menos 1. Y eso tiene que compensar el a de alguna manera. Entonces, vamos a tener que agregarle este mismo término, nada más que con el a a una menor potencia. B por a a la n menos 2. Y de nuevo, al multiplicar por b, lo que va a pasar es que vamos a obtener un término de la forma menos b cuadrada por a a la n menos 2. Entonces tenemos que compensarlo con el a. Y queda b cuadrada por a a la n menos 3. Y así, ¿no?
O sea, van a ser puros términos que son multiplicaciones de b y a, donde los exponentes van a sumar n-1. O sea, vamos a estar aumentando en 1 el exponente de b y reducir en 1 el exponente de a, hasta que llegamos al más grande de todos, que es b a la n-1. Y ya acá el término que nos va a sobrar es b a la n, y es exactamente lo que queríamos que nos cobrara, ¿no? Lo que queríamos hacer. De hecho, en, en lo que es álgebra, cuando intentas encontrar raíces de polinomios, cuando tienes un polinomio de esta manera, sabes que uno de las raíces es esta y que las demás se comportan de esta manera. De hecho, cuando uno de estos vale exactamente 1, esto se vuelve una identidad bien padre, ¿no? Que es a la n-1 es igual a -1 por 1 más a, ¿qué? Al revés, ¿no? Sí, es mejor al revés. 1 menos a la n es 1 menos a por 1 más a cuadrado más a la n menos 1. Y de hecho, de aquí podemos ver, esta es una pequeña demostración de otra fórmula que es la suma de potencias. Si estamos dividiendo el 1 menos a, pues tenemos que ver que la suma de las potencias hasta el 1 menos 1 es exactamente 1 menos a la n entre 1 menos a. Pero bueno, la moraleja era que siempre que tuvieran una resta de dos niños que están en la misma potencia, lo pueden factorizar de esa manera. De hecho, eso no necesita ser resta, pero ahorita vamos a ver eso. No sé si hay alguna duda antes de pasar al siguiente. Bueno. Eh, Suma de potencias impares. Eh, Aquí este es parecido al anterior. Mencioné que también tenemos un a a la n y un b a la n. Nada más que en vez de estarse restando, se están sumando. Y con impares quiere decir que el n es impar. Hay una manera medio sencilla de ver cómo se podría factorizar, que es cambiando el b por un menos b. Si tú le das menos b a la n, cuando n es impar, vas a estar multiplicando por -1 n veces. Entonces te va a quedar un número negativo. Al final va a quedar que esto es igual a menos b, ¿no? Entonces, si aquí le ponemos un menos, ya se cumple esta igualdad. Y usando la fórmula que vimos hace ratito de la resta de potencia, esto es exactamente a menos b por a la n-1 más menos b por a la n-2 más menos b cuadrada por a la n-3 más hasta menos b a la n-1. Y ya arreglando los signos nos queda como a más b por a la n-1 menos b por a la n-2
más b cuadrada por a a la n menos 3 menos, y ese se va, ¿no? Acuérdense que n era impar, entonces n menos 1 es par, entonces menos b a la n menos 1 es b a la n menos 1. Y pues ya, esta era la fórmula que quería, a la que quería llegar. Es igualita que antes, nada más que aquí en vez de restar es sumar, y en vez de que todos estén sumando, eh, se intercalan los signos de menos y más. Es más, menos, más, menos. No sé si ha quedado alguna duda, David. De hecho, creo que este fue el último producto notable que les quería presentar. Bueno, todo excelente. Correcto. Ah, esa no. Y al último que vamos a ver es lo de resolver temas de ecuaciones. Que en vez de tratar de resolver para encontrar una X en una ecuación, queremos encontrar más de una incógnita. Está teniendo varias ecuaciones simultáneamente. Por ejemplo, si quisiéramos resolver el sistema de ecuaciones X menos B y 2X más 3Y igual a 6 igual a 7. Encontrar que X y Y resuelven este sistema. Pues uno puede intentar por prueba y error, ¿no? Por ejemplo, puede decir, X igual a 7 y Y igual a 1 y eso funciona. Pero eso no significa que funcione en la ecuación de abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de mezclar las dos ecuaciones que tenemos para obtener una más sencilla. Hay muchas técnicas para eso. Las que enseñan en la escuela suelen ser las de sustitución, igualación y suma y resta. A mí en particular me gusta mucho lo último, porque es como la que te deja ser un poco más creativo, que es básicamente intentar deshacerse de una de las dos variables en una de las dos ecuaciones. Por ejemplo, si yo lograra hacer desaparecer la X en la primera ecuación, pues ya nomás despejo la Y como cualquier problema de, de resolver una ecuación. Y ya luego que sabemos el valor de Y, podemos asignarle ese valor aquí y despejar la X. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a intentar deshacernos de la X. ¿Y cómo lo podemos hacer? Podemos, por ejemplo, multiplicar por 2 la primera ecuación. 6 por 2 es 12. Y a esta ecuación, restarle la segunda. De hecho, a mí lo que me gusta hacer es enumerar las ecuaciones. Y al momento que estoy describiendo lo que estoy haciendo al resolver el problema, digo, le resto la ecuación 2 a la ecuación 1. Entonces, obtenemos esta cosa, ¿no? 2x menos 2y menos 2x menos 3y es igual a 12 menos 7. Sino porque el 12 es esta cosa de acá y el 7 es esta cosa de acá. Entonces, aquí noten que este 2x se cancela con este 2x de aquí. Y ya nos quedan más menos 2y menos 3y es igual a 12 menos 7, eso es 5. Entonces, menos 5y
es igual a menos 1, digo menos 5, a 5. Y eso significa que y es igual a menos 1. Y así sustituimos eso en 1, en la ecuación 1, nos queda que 2 por x menos 2 por menos 1, o sea 2, es igual a 12. Entonces 2x es igual a 10. Y por lo tanto, x es igual a 5. Y ya, esta es la solución para este sistema de ecuaciones. Y si quieren, lo pueden corroborar. Y como nomás, ¿no? Este queda 5 menos menos 1 es 5 más 1 es 6. 5 por 2, 10. Más 3 por menos 1 es 10 menos 3, esto es 7. Entonces, ya encontramos la solución por aquí. Cuando tengamos un sistema de dos ecuaciones que sea así, que el x y y z y todas las variables que haya no tengan potencias, no tengan al cuadrado ni al cubo, ni estén dividiendo, siempre y cuando haya la misma cantidad de ecuaciones de incógnitas, el sistema va a tener solución. Y la solución que tenga va a ser única. Esto es lo que llamamos un sistema de ecuaciones lineales. Son lineales porque no tienen cuadrados, no tienen cubos, no están divididos, no nada, hay puras sumas y multiplicaciones. De hecho, el nombre de lineal viene de que si grafican estas ecuaciones, les va a dar líneas rectas. Si tienen tres variables, les van a quedar planos rectos, que para fines prácticos son líneas en 3D. Y pues así. No sé si hay alguna duda antes de pasar a ecuaciones un poco más extrañas. O si quieren, si no les quedó claro, podemos ver otro ejemplo de eso. Ok. Ay, se está acabando el material. Sí, se está acabando el material y queda mucho tiempo. Sí. Aquí hice la distinción de que son lineales porque hay sistemas de ecuaciones que son no lineales. Y aquí es donde entra en vigor lo que les dije al inicio de la sesión, que esta sección es más o menos una mentira, porque cuando los sistemas de ecuaciones son no lineales, no hay muchas técnicas que ustedes digan, por aquí es, se les tiene que ocurrir en el momento cómo resolver la ecuación. Un ejemplo clásico podría ser que tengan multiplicadas x y de ciertos cuadrados, y que sumadas nos dé 3. Aquí no hay muchas técnicas más que la experiencia de resolver muchas. Así que vamos a intentar hacer eso usando tratando de transferir a las ecuaciones no lineales algo de las ecuaciones lineales, que es sustituir. Por ejemplo, de aquí, de la primera, binomio al cuadrado. Podríamos usar un binomio al cuadrado, pero tendría que haber elementos al cuadrado. Ahorita vamos a ver algo que mezcla esto con binomio al cuadrado. Es, es que si intentas hacer binomio al cuadrado de x más y al cuadrado, es x cuadrada más 2xy más y cuadrado. Entonces llegarías a que 9 es igual a x cuadrada más 4 más y cuadrado. Pero no sabes nada de la x cuadrada y y cuadrado. Es que la suma te va a dar 5. Pero lo que queremos es encontrar x y y.
Así que nos sirve de mucho ahorita usar el número cuadrado. Lo que sí podemos hacer es despejar una de las dos y sustituirla en la otra ecuación. Digamos que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. De la primera podemos despejar la y. Nos queda que y es igual a 2 entre x. Y eso lo podemos sustituir en la 2. Queda x más 2 entre x es igual a 3. Y si multiplicamos ambos lados de la ecuación por x, queda x cuadrada más 2 es igual a 3x. Entonces x cuadrada menos 3x más 2 es igual a 5. A ver. Para los que, para los que sepan factorizar, a lo mejor está muy sencilla la respuesta. De hecho, hay una técnica de factorización, voy a aprovechar para hacer tiempo aquí y mencionárselas, que es que cuando tienen ecuaciones de esta forma, que es un elemento al cuadrado, otro elemento, un número multiplicado por el x, y un número sin número, si encuentran dos números que multiplicados en este y sumados en este, se puede factorizar esta cosa. Es un trinomio, sí. Es un trinomio, pero no es un trinomio al cuadrado. Es trinomio porque tiene tres elementos. Y esa es la técnica que se conoce de factorizar, ¿no? Encontrar A, tal que B es igual a 2 y además B es igual a 3. Más que eso, como que es el mismo problema que tenemos aquí al inicio. Así que mejor vamos a ignorarlo por un momento. Y vamos a resolverlo con fórmula general, como le he hecho con Luis Arturo hace unos días. ¿Cómo le hacíamos con fórmula general? Era identificar el valor de ABC. En esta situación, A es igual a 1, B es igual a menos 3 y C es igual a 2. Entonces queda que X va a ser igual a menos B, eso es 3, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado es 9, menos 4 por A por C, eso es 8, entre 2 por A. Entonces X es igual a 3 más menos 1 entre 2. Entonces esto puede ser 3 más 1 entre 2, eso es 2, o 3 menos 1 entre 2, eso es 1. Y esos son los dos posibles valores de X. Y ahora si sustituyen esto en la ecuación 1, va a quedar que 2 por Y es igual a 2, entonces Y igual a 1. O 1 por Y igual a 2, entonces Y igual a 2. Así que aquí las soluciones a este sistema son parejas. Son la pareja X igual a 2, Y igual a 1 y Y igual a 2 y X igual a 2, perdón. X igual a 1 y Y igual a 2. Esas son las dos soluciones del problema. Lo que les decía hace rato es que esto lo pueden factorizar como... esa cosa es para buscar. Como X menos 2 por X menos 1. Y eso nos dice que uno de estos dos términos, como multiplicados da 0, uno de los dos tiene que ser 0. Entonces, o X es igual a 2 o X es igual a 1. Y esas son las dos soluciones que nos había dado aquí.
No sé si haya quedado claro. Yo creo que podemos dar otro ejemplo. Bueno, un ejemplo sencillo podría ser, a ver, ¿dónde está? Aquí está. X por Y igual a 1, X por Z igual a 2, X, ¿no qué? Y por Z igual a 3. Y ya, ¿no? ¿Cómo le podríamos hacer para resolver este sistema de ecuaciones? ¿A alguien se le ocurre? Multiplicar todo. A ver, ¿qué pasa si multiplicamos todo? Si multiplicamos todo, tenemos XY por XZ por YZ. Es 1 por 2 por 3, eso es 6. Queda X cuadrada por Y cuadrada por Z cuadrada. Y esto es igual a 6. ¿Y qué más podemos hacer? Sacar la raíz cuadrada. ¿Ok? Cuando tienen multiplicando cosas, se le va al cuadrado. Es lo mismo que elevar todo al cuadrado. Entonces, si sacamos la raíz cuadrada a ambos lados, no hay ningún problema. Y tenemos que ahora el producto de estos tres es igual a 6. Y eso ya nos dice un montón, ¿no? Porque arriba lo que tenemos son productos de los tres, pero faltándonos uno. Por ejemplo, la primera ecuación nos dice que estas dos son iguales a 1. Entonces podemos sustituir esto por 1. Y nos queda que 1 por z es igual a 6, entonces z es igual a 6. Podemos hacer lo mismo para las demás. X, Y, Z igual a la raíz de 6. Como X por Z es igual a 2, vamos a cambiar esto por un 2. Nos queda que Y es igual a raíz de 6 entre 2. Y hacemos exactamente lo mismo para el X. Como Y por Z es igual a 3 y X por Y por Z es igual a raíz de 6. Nos queda que 3 por X es igual a raíz de 6. Entonces X es raíz de 6 entre 3. Y ya. Eso fue todo. Nos quedan 20 minutos. Y esto ya era todo lo que tenía preparado para hoy. Bueno, no sé si haya quedado alguna duda o si haya alguna otra cosa que quieran ver.
los que hayan tenido alguna dificultad en alguna tarea de álgebra y quieran que lo veamos aquí. Las sumas de Gauss. Igual podemos ver las demostraciones de las fórmulas. Sí, podemos ver las demostraciones de las fórmulas. Bueno, podemos hacer eso antes de irnos. ¿Cómo resolver un sistema de dos ecuaciones y tres variables? No lo hace. No se puede. No se puede porque te falta información. Como que la cantidad de variables es la información que quieres obtener y la cantidad de ecuaciones es qué tanta información te está dando el problema para resolverlo. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, dos ecuaciones con tres variables, x más y más z, por ejemplo, y x menos y menos z, igual a 3, igual a 2. Sí tiene soluciones, pero no es única. Por ejemplo, si sumas estas dos ecuaciones, obtienes que 2x es igual a 5, 2x es igual a 2 tercios, a 5 medios. Pero cuando tú sustituyes el valor de x en estos, arriba te queda 5 medios. No, te queda 5 medios. Lo puedes pasar restando y te queda un medio. Lo puedes pasar restando, te queda menos un medio. Y tienes aparentemente dos ecuaciones, pero son la misma ecuación. Nada más están... o sea, la ecuación de arriba es la ecuación de abajo multiplicada por menos 1. Entonces, querer resolver para y y z es querer encontrar dos números que sumados te den menos un medio, y hay un montón de números que hacen eso. Por ejemplo, está el 1 y menos 3 medios, o el menos un medio coma 0, o el pi, coma menos un medio más pi, menos un medio menos pi. De hecho, si dibujas, si tratas de graficarlo en un plano y, z, obtendrías que todos los puntos que están en esta línea recta son soluciones para este sistema de ecuaciones. Eso es lo que pasa cuando tienes más incógnitas que ecuaciones. No es única la solución. Pero, por ejemplo, si te dan alguna restricción de si son enteros o si son números primos o qué sé yo, tal vez se pueda resolver. O sea, lo llevas a este punto y dices, a ver, ¿qué números que cumplen esta otra condición resuelven esto? Y ya esa es la respuesta. De hecho, hay muchos problemas así que te preguntan, ¿cuáles son las soluciones enteras para este sistema de tres incógnitas con dos ecuaciones? Y pues ya dices, aquí no hay porque la diferencia entre estos dos es de menos un medio. Y no hay dos enteros que estén a una diferencia de un medio. No sé si eso haya aclarado tu pregunta. Cuando es el caso contrario, que hay más ecuaciones que incógnitas, ahí depende mucho, porque a veces sí tienen solución
pero es muy raro que pase. Es mucho más probable que no tengan solución. Porque, qué es lo que está pasando? Cuando tú metes más ecuaciones, estás metiendo más restricciones al problema. Entonces, estás disminuyendo la cantidad de soluciones posibles. Cuando tienes un sistema de n ecuaciones por n incógnitas, el sistema está restringido para que más te dé una solución. Entonces, si tú le metes otra restricción, lo que va a hacer es que vas a muy probablemente disminuir la cantidad de soluciones al problema. Y cuando disminuyes el 1, más te queda el 0. Entonces, cuando tienes más ecuaciones que incógnitas, es más probable que no tengas soluciones. Eh, Está bien. En el tiempo que nos queda, vamos a intentar demostrar las tres sumas de Gauss que les puse, usando inducción. No sé si se acuerdan de su clase de inducción. Se me hace que se las dio Mili. No recuerdo bien. Pero bueno, vamos a hacer eso. Primero la primera, ¿no? La suma de las que no tienen potencias. Era n por n más 1 entre 2. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se hace inducción? Primero empezamos con el primer número, ¿no? Y revisen que la fórmula funcione para el primer número. Y como 1 es igual a 1 por 1 más 1 entre 2, pues esto funciona, ¿no? Porque 1 más 1 es 2, por 1, 2, entre 2, 1. Y pues esto es correcto. Ahora, para n igual a k más 1, suponemos que se cumple para acá. Esta es la hipótesis de inducción. Entonces, queremos probar para k más 1, suponiendo que se cumple para acá. Pues nada más lo escribimos. Hasta el k, luego más k más 1. Ahora, estos términos de aquí, por hipótesis de inducción, como suponemos que se cumple la fórmula para k, esto es k por k más 1 entre 2 más k más 1. Si factorizamos el k más 1, queda k más 1 por k entre 2 más 1. Y, y pues sumamos estas dos fracciones. Esto es k más 2 entre 2. Y eso es precisamente a lo que queríamos llegar. Es el término k más 1, el término k más 1 más 1, y eso entre 2. Entonces ya por inducción matemática se decide que esta fórmula es correcta. Bueno, vamos a pasar a la siguiente fórmula. También se demuestra por inducción. Es que inducción es como la manera más sencilla de probarlo, porque las otras maneras están un poco rebuscadas. O sea, para este en particular, para el que no tiene cuadrados ni cubos, estoy de acuerdo en que no es la más sencilla, pero bueno. Pero para los demás, sí sería la más sencilla. Ahora, si le ponemos cuadrados, sería n por n más 1 por 2n más 1. Y en vez de dividir entre 2, se divide entre 6. De hecho, hay un teorema por ahí que dice que este, hay fórmulas para cualquier potencia. No más que a partir del 4 se empiezan a poner bien feas. No me acuerdo en qué libro viene. Creo que en uno de cálculo. Bueno, si a alguien le interesa, le puedo pasar el libro. Bueno,
Lo probamos para 1, ¿no? 1 es igual a 1 por 1 más 1, eso es 2. Por 2 por 1 más 1, eso es 3, entre 6. 1 por 2 por 3 entre 6 es 1. Entonces, se cumple para n igual a 1. Ahora probamos que se cumple para n igual a k más 1, suponiendo que se cumple para k. Tenemos la suma. 1 más 2 al cuadrado, más hasta k al cuadrado, más k más 1 al cuadrado. Esto es k por k más 1 por 2k más 1 entre 6 más k más 1 al cuadrado. Aquí se puede utilizar un k más 1 y queda k más 1 por k por 2k más 1 entre 2 más k más 1. Podemos multiplicar y dividir entre 2. Y expandiendo esta cosa de aquí, nos queda k más 1 por 2k cuadrada más k más 2k más 2 entre 2. ¿Si era entre 2? Miento, me equivoqué. Era entre 6. Todo está entre 6. 6, 6, 6, 6, 6. Entonces, aquí queda, vamos a pasarlo por acá, igual a k más 1 por 2k cuadrada más 7k más 6 entre 6. Ahora, esta expresión de arriba se puede factorizar usando una técnica parecida a la que les mencioné hace rato, los números que sumados te dan 7 y que multiplicados te dan 6. Aquí es aplicar lo mismo, nada más que antes multiplicar el 2 por 6. Entonces, como eso da 12, hay que encontrar dos números que multiplicados den 12 y que sumados den 7. Esos dos números son el 3 y el 4. Entonces, esta cosa aquí la podemos escribir como 2k cuadrado más 4k más 3k más 6 entre 6. Y esto es k más 1 por, factorizamos estos dos y queda 2k por k más 2 más, factorizamos el 3 de estos dos, queda 3 por k más 2 entre 6. Y se me está acabando el espacio. Eso da k más 1. Si factorizamos el k más 2, es esto por k más 2 por 2k más 3 entre 6. Y esto de aquí es exactamente la misma fórmula que tenemos acá arriba. Tenemos el k más 1, el k más 1 más 1 y el k más 1 por 2, eso es 2k más 1. Es el 2n más 1. Entonces la fórmula se cumple para el k más 1, suponiendo que se cumple para acá. Y por inducción concluimos que esta fórmula es correcta. Ok. Vamos a pasar al que sí, antes de que se acabe la sesión.
No sé si haya quedado alguna duda aquí. A lo mejor en la factorización no quedó muy claro lo que pasó. Voy a borrar todos los dibujos. Y vamos a demostrarla para los cubos. Bueno, la demostración igual va a ser por inducción. Primero verificamos que se cumple para 1. 1 es igual a 1 al cuadrado por 1 más 1 al cuadrado entre 4. Si no, 1 más 1 es 2 al cuadrado 4 entre 4, 1. Entonces, se cumple para mí. Ahora, vamos que se cumple para acá más 1. Suponiendo que se cumple para acá. 1 más cubo más k cubo más k más 1 al cubo. Y si suponemos que se cumple para acá, entonces los primeros términos se pueden escribir como k cuadrada por k más 1 al cuadrado entre 4. Y esto, perdón, más k más 1 al cubo. Y estos dos términos de la suma comparten k más 1 al cuadrado. Entonces se puede factorizar. Por k cuadrada entre 4 más k más 1. Esto es k más 1 al cuadrado por k cuadrada más 4k más 4 entre 4. Aquí hay que notar algo. Este 4k se puede ver como un 2 por 2. Y este 4 es un 2 al cuadrado. Entonces, aquí arriba tenemos un término al cuadrado, otro término al cuadrado y otro término que es el doble producto de esos dos términos. Entonces, esto es un binomio al cuadrado. Así que se puede factorizar como k más 1 al cuadrado por k más 2 al cuadrado entre 4. Y aquí tenemos lo que queríamos probar. El k más 1 al cuadrado por el k más 1 más 1 al cuadrado entre 4. Y ya por inducción matemática se sigue que la fórmula esta es correcta. No sé si haya quedado alguna duda antes de ya pasar a retirarnos. ¿No? Bueno. Eh, en un rato más les mando tarea de lo que vimos hoy. Como fueron muchos temas chiquitos, van a ser unos pocos de problemas de cada tema. Tal vez uno o dos de cada tema. Y, y los vamos a resolver el siguiente viernes. Sale. Que tengan un bonito fin de semana.